Listo, buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Gisela Juárez, soy representante de Colf Perú. Actualmente venimos trabajando en la unidad de negocios de iluminación de emergencia de la mano con Selleta Ingeniería. Nosotros como Colf Perú venimos trabajando 30 años en la región y en Perú y en Perú 14 años. Nos especializamos netamente en lo que es iluminación de emergencia, ¿no? Entonces vamos a compartir nuestra agenda el día de hoy para todos los participantes. Sería el diseño de iluminación de emergencia para industrias y oficinas. Vamos a hacer detalle y disgregar el tema, empezando con la clasificación de iluminación de emergencia, las aplicaciones que tenemos tanto en industria como en oficina, en todo tipo de áreas, la ubicación de la iluminación de emergencia, la normativa para el tema de INDECI. Ahí tenemos la norma técnica peruana, la 65982-22, el Reglamento Nacional de Edificaciones y el Código Nacional Eléctrico. Luego vamos a pasar al punto del portafolio que trae netamente Colf, tanto para industria y oficinas, y vamos a terminar con un ejemplo en planta, un ejemplo real que hemos realizado para que ustedes puedan tener una mayor amplitud con respecto al tema. Empezamos con la clasificación de iluminación de emergencia. ¿Qué pasa cuando uno tiene que escoger, elegir las luces, ¿no? Las luces de emergencia. Generalmente lo que hace es comprar un solo modelo para diferentes áreas, cosa que no es correcto. Uno tiene que definir el equipo de acuerdo a la necesidad que tiene. En este caso tenemos la clasificación según su funcionamiento. Estas se van a hacer en presencia de red eléctrica y en ausencia de la red. Tomamos 3 clasificaciones: no permanente, permanente y combinada. Actualmente, el 90% de las marcas ya se maneja como no permanente y la combinada ya está siendo desaparecida. No quedan muy pocos modelos ya de años anteriores, ¿no? Entonces, básicamente quedan no permanente y permanente. La no permanente va a actuar solamente al corte de la energía eléctrica, es decir, en ausencia, cuando hay un corto, cuando hay algún agente externo que haga el corte, la luz va a ingresar automáticamente. Y en presencia de la red va a estar apagada. Como les repito, esta clasificación es en el 90% de los equipos o de las marcas en el mercado. Luego tenemos el modelo permanente, que esta se encuentra encendida en ausencia y en presencia del suministro eléctrico. Un ejemplo muy claro son las señales de emergencia, ¿no? Los vemos básicamente en los centros comerciales, donde hay salidas de emergencia. Todas esas señales van a estar encendidas siempre, ya tengamos red eléctrica o no tengamos red eléctrica. Y luego tenemos la opción combinada, que son 2 tiras LED. Para la versión anterior serían 2 fluorescentes que hacen la misma función, permanente y no permanente, y en el corte simplemente hacen el cambio, ¿no? En viceversa. Eso es en función, según el funcionamiento del equipo, ¿no? Luego vamos en los modelos, vamos a ver cuáles son no permanentes, cuáles son permanentes y cuáles son combinadas. Luego tenemos, según la aplicación de las luces de emergencia. El alumbrado de emergencia en general se va a dividir en alumbrado de reemplazo, que acá en Perú es muy escaso, definitivamente por tema de costos, y luego tenemos el alumbrado de seguridad. Este sí se va a clasificar en alumbrado de evacuación, alumbrado de antipánico, zona de alto riesgo y de señalización. Cada clasificación, según la aplicación, se va a ir viendo de acuerdo a la necesidad y al modelo que tengamos, ¿no? Eso lo vamos a poder ver cuando tengamos los modelos, y ahí vamos, cada ficha técnica te indica si es de evacuación, antipánico, y la mayoría cumple las 2 primeras. Disculpe que te interrumpa. Como estamos en vivo, si puedes poner presentación. Faltó eso nada más. De la diapositiva, para que puedan verlo más grande.
Gracias, Gracias. Melody. Listo, ya está. Tenemos las aplicaciones en general para todo tipo de áreas y rubros, ¿no? Hoteles, restaurantes, iglesias, minería, energía, campos deportivos, grifos, estaciones de servicio, supermercados, ¿no? En lugares donde podamos colocar o que nos puedan solicitar una luz de emergencia, aparte que es muy importante para temas de evacuación cuando hay un corte de energía, sobre todo donde hay personas a gran cantidad, ¿no? Eso siempre es importante, recalcar que por cada lugar donde ya tenemos cierta cantidad, tenemos que tener una luz de emergencia, tenemos que tener ciertos equipos que nos van a ayudar al tema de evacuación o tema de primeros auxilios. Luego tenemos la ubicación de los equipos de iluminación de emergencia, ¿no? Estos van a ser siempre en puertas en los recorridos de evacuación, que eso va a salir en el mapa de señalización de evacuación, en las escaleras, en los desniveles, ¿no? En cada intersección que podamos tener en el cual hayamos obstruida nuestra salida. En los puntos donde estén los equipos de seguridad, los que le venía comentando, los extintores, los botiquines, las mangueras de extinción, ¿no? Todo equipo que nos ayude a proteger la vida, ¿no? Y a ponernos a buen recaudo, siempre tenemos que tener ese tipo de visualización, ¿no? Por eso es que tenemos que ubicar dentro del mapa dónde vamos a colocar estos equipos. Acá hay un ejemplo de un plan de evacuación o un mapa de evacuación que deberían de tenerlo, ¿no? Deberían de tener toda empresa, toda planta, ¿no? La mayoría sí cuenta con él. Este plano de evacuación nos va a permitir identificar las salidas para un personal, ya sea nuevo, antiguo, y sobre todo cuando hacemos los simulacros, ¿no? Ya con el plano vamos a identificar por dónde vamos a salir, por dónde están las luces, por dónde están los equipos de primeros auxilios, ¿no? Entonces, siempre es bueno apoyarnos en un especialista, ya sea de INDECI, ya sea de SOMA, de seguridad, que tenga este tipo de conocimientos para que nos apoye en el tema del plano de evacuación, ¿no? O temas de lo que es INDECI. Esto es en cuanto a la clasificación y la ubicación de los equipos. Luego pasamos a la normativa. La normativa es bien extensa. Solamente vamos a nombrar los puntos más relevantes porque se profundizan más en cuanto a la fabricación y el cumplimiento de las normas, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos con la norma técnica, la 60598-2-22, que es adoptada a la norma internacional, lógicamente, la cual indica en el apartado 7.10 que no debe haber ningún interruptor entre las baterías y las lámparas de emergencia, ¿no? Salvo el dispositivo de conmutación, que es el interno. No solamente porque cualquier persona puede, digamos, manipular estos dispositivos y los puede dejar en apagado, sino porque con el tiempo puede haber una apertura de contacto y ya no puede hacer la conmutación, ¿no? En el caso de que si tuviese estos dispositivos on-off, ¿no? O que prácticamente funcionan como una linterna. Entonces, la norma misma te dice que no debe haber este tipo de interruptores, debe ser directo, o en su defecto más adelante vamos a ver por qué se usa el enchufe. Pero igual, no es un interruptor, ¿no? El enchufe simplemente es para un tema de mantenimiento. Entonces, al ser directo, lo que va a suceder es que al momento que tengamos el corte de energía, la luz va a ingresar automáticamente a darnos el respaldo. O sea que no sucede a veces con estos equipos que traen un interruptor de on-off o que comparten un interruptor on-off con una lámpara cada uno y X elementos que puedan obstruir esta autonomía de los equipos, ¿no? Este ingreso. Este es el punto 7.10. El punto 11.1 indica que deben ir conectadas directamente a la red sin enchufes,
Sin embargo, sí para ciertos equipos nosotros colocamos un enchufe, pero eso sí, la toma debe ir directamente o solamente para el equipo, no debe ir conectado de repente a otros equipos. Hemos encontrado equipos que están conectados a un cajero automático, a una impresora, cosa que hace interferencias en la luz, ¿no? Y lo hacemos el enchufe por un tema de mantenimiento, porque son equipos ya muy grandes, ¿no? Pero siempre con la salvedad de que el equipo, perdón, la toma sea solamente para la luz de emergencia y no sea una toma que recorre diferentes equipos, ¿no? Que vayan a dañar de repente con el tiempo o simplemente luego haya algún tema de desconexión y el equipo no funcione. Entonces, para los equipos de oficina, generalmente los conectamos directamente y para los equipos grandes, industriales, por temas de mantenimiento, les colocamos el enchufe, lógicamente dentro de la normativa que debe tener un enchufe NEMA, un enchufe con sus especificaciones, con toda la fabricación que demanda tener unos productos de calidad, ¿no? Eso es con respecto al enchufe. Luego tenemos el 7.8, la batería. La batería se usa específicamente para temas de iluminación de emergencia, no se usa para lo que es una linterna o hacer unos trabajos externos. La norma te dice claramente que un fabricante de iluminación de emergencia te debe asegurar un mínimo de 4 años de operación de esa batería en condiciones normales, lógicamente, ¿no? Si es que vas a hacer o vas a trabajar en otros términos que no sean de emergencia, entonces no te va a durar 4 años, te va a durar mucho menos. Pero en condiciones normales, la norma es muy clara y te dice, si tú eres fabricante, al usuario le debes de confirmar que tu duración de la batería es mínimo de 4 años, ¿no? Y esta batería tiene que ser de plomo ácido, que es la que generalmente usamos, que es una batería sellada, sin mantenimiento, puede ser níquel cadmio o níquel metal haluro. Lógicamente, la de níquel metal haluro es más cara, la níquel cadmio también, pero la más, digamos, convencional en temas de costos es la de la BLRA, ¿no? Que es la de libre mantenimiento, la de plomo ácido. E igual luego se les puede compartir si desean los anexos, los puntos, para que ustedes vean que la norma indica eso en el anexo A, ¿no? En el A31 de la norma técnica, de la misma 6598. Acá tenemos los ejemplos, puede ver la diferencia entre una BRLA que pesa más, tiene más volumen, una níquel cadmio que es más pequeña, menos espacio, y una de níquel metal haluro. Luego tenemos los datos fotométricos que vamos a dar como fabricantes, ¿no? Eso está en el punto 22.17.1 de la misma norma. Esto quiere decir que yo como fabricante debo asegurar, confirmar que mis equipos traen fotometría, es decir, que yo puedo hacer una corrida en Dialux, puedo confirmar todos los datos que yo doy de mi ficha técnica, porque muchas veces yo puedo decir en mi ficha técnica que tengo 3.000 lúmenes, 5.000 lúmenes y no tengo manera de confirmar ese dato. Entonces, cada fabricante puede dar al usuario su fotometría para que tenga la conformidad de que nuestros equipos están dando el flujo luminoso que sí estamos indicando en la ficha técnica, ¿no? Esto con el fin de evitar de que cuando nos compren los equipos digan no funciona, tiene el flujo muy bajo, no llega. Entonces, con la fotometría vamos a confirmar lo que indicamos en la ficha técnica. Por eso es importante también que como fabricante nosotros podamos dar estos datos fotométricos al usuario. Y todos los modelos COLF tienen fotometría. No hay ninguno que no tenga fotometría, salvo las señales que no son para temas tiene unos lux muy bajos, entonces solamente es para señalización. Entonces vamos a garantizar la totalidad del flujo
en toda la autonomía, si es que en este caso no tenemos, pues, como otras marcas que indican, otros fabricantes que indican que si yo tengo un equipo con mayor autonomía, vas a tener más flujo, menos flujo, por tener mayor autonomía. No, nosotros indicamos que tiene 1 hora o 5 horas y durante esas 5 horas el flujo luminoso no va a variar, no va a ser menor, ¿no? En otros casos, cuando hemos hecho pruebas, está bien, te puede durar 8 o 10 horas, lo que tú quieras, pero el flujo luminoso va a ir bajando. ¿Por qué? Porque los lux no llegan. Eso es en cuanto a los datos fotométricos. Luego tenemos lo que son ensayos para la fabricación de los equipos, el PATO, que es resistencia mecánica, que mínimo lo tenemos como un IK03, es decir, que aguanta una caída hacia adelante, es decir, IK04, IK05, hasta el IK10, que es el más alto en cuanto a caídas, en cuanto a golpes, y son ensayos probados que los tenemos en la fabricación de coches, ¿no? Luego pasamos al Reglamento Nacional de Edificaciones. Solamente vamos a mencionar 3, porque son los que nos interesan para el tema de iluminación de emergencia, el artículo 39, 40 y 41. En el 39 hablamos de las señalizaciones, nada más, que van a cumplir una función importante al momento de la evacuación. Ahí está la tabla, mientras los edificios tengan mayor cantidad de pisos, vamos a tener una mayor autonomía, ¿no? Lógicamente siempre se va a empezar desde 1 hora hacia las 3 horas a más, ¿no? Eso de acuerdo también a la cantidad de personas que tengamos en ese edificio, en ese lugar. Luego tenemos el artículo 40, que hace mención que debemos garantizar por un periodo de 1 hora y media en el caso de un corte, y debe cumplir las siguientes condiciones. Para Perú, como verán en el Reglamento Nacional de Edificaciones, están exigiendo 10 lux, pero muchas veces las empresas o los recintos lo que hacen es a un lux, ¿no? Que es la norma internacional. Es decir, acá en Perú se está exigiendo 10 lux, pero la norma internacional te indica un lux. Entonces, la mayoría, por temas de costos, se va para un lux, ¿no? Porque básicamente en lux la cantidad de luces va a ser mucho mayor a un lux. Luego las conexiones, lógicamente, tienen que ser de acuerdo al Código Nacional Eléctrico, ¿no? Un cableado con unas características de un tipo de cable, canaletas, tuberías. Entonces, todo el tema de la canalización o cableado o conexiones eléctricas, lógicamente, se tienen que respetar de acuerdo al Código Nacional Eléctrico. Luego tenemos que el sistema, claro, tiene que ser alimentado por un circuito en forma paralela dentro de lo que es el área de iluminación normal o un circuito independiente, ¿no? Cualquiera de las dos es válida. La idea es que sea un circuito independiente donde yo pueda ir a mi tablero y decir, acá está mi interruptor de iluminación, mi iluminación normal, y acá está mi interruptor de iluminación de emergencia. Pero muchas veces lo que se hace es colgarse de la iluminación normal, ¿no? Que es lo que más se realiza. Luego tenemos el artículo 41, donde las rutas de evacuación tienen que tener un sistema de baterías con 90 minutos, ahí donde el reglamento te dice, ¿no? Así como el reglamento trae puntos donde te dice que el botiquín tiene que ser así, asá, o los sistemas contra incendios. En este punto te dice que tú tienes que contar con lámparas que tengan una autonomía con una duración de 90 minutos y vas a ubicarla de tal manera que todo el recorrido de tu ruta de evacuación sea visible, ¿no? Que no tengas puntos oscuros y que la ruta sea fácil de evacuar. Lógicamente, ante un siniestro, un corte, X motivos que puedas tener para hacer esa ruta de evacuación, ¿no? Y la tienes que cumplir, ¿no? Eso te dice el artículo 41. Luego tenemos el Código Nacional Eléctrico.
Ahí vamos a ver solo 2 puntos, que el Código Nacional Eléctrico te obliga a que cumplas la norma técnica peruana, y lógicamente en el punto 7 dice que los materiales y productos utilizados deben cumplir las normas técnicas peruanas. En este caso, el código te dice, si tú quieres instalar luces de emergencia, tienes que cumplir con su norma. Y esta norma es la 60598-2022, que es la norma exclusiva para luces de emergencia. Lógicamente, van a estar avaladas por la IEC o por otras entidades. Luego tenemos en este mismo código la altura de instalación mínima para la luz y para el tomacorriente. Por eso les decía, ahí hay un punto un poquito contradictorio entre el Código Nacional Eléctrico y la norma técnica peruana, que por un lado nos puede decir que no hay tomacorrientes y en este caso el código te permite, ¿no? Por eso les decía que nosotros nos abocamos a estos tres reglamentos. Por eso en algunos modelos tenemos con tomacorriente. Y ahí está el mínimo de la luz, 2 metros, y el mínimo de tomacorriente, 2.5. Ahora, ¿es válido que uno como usuario pueda ponerlo a 5 metros, a 10 metros? Sí. Lo que va a suceder es que el flujo luminoso va a ser mucho menor con respecto al piso. Entonces, lo mínimo que uno debe cumplir para la altura del montaje de las luminarias es de 2 metros y la instalación del tomacorriente 2,5 metros, ¿no? Y ahí en planta generalmente se cumple a mayor altura, no se cumple a esa porque es muy, muy baja. A ver. Vamos a ver. ¿Se ve todo la presentación? ¿Me puede confirmar? Sí, se ve. Puedes continuar. Sí, listo. Bueno, terminando con el tema de la ubicación, clasificación y normativa, vamos al mantenimiento o a responder las preguntas. ¿Me confirman, por favor? Sí. A ver, hacemos una pequeña pausa para poder contestar un par de preguntas del chat de Cisco Webex y a continuación del Facebook Live también. Te las voy leyendo Listo. para poder aclararlo. Claro. A ver, nos pregunta Jesús Sánchez, en el caso de los kits de baterías, ¿también se considera como permanente? Los kits de baterías sí se consideran permanentes. Nos consulta Isidro Céspedes. ¿Es recomendable tener un circuito independiente para que el alumbrado de emergencia en los tableros de distribución de un edificio de oficina? Claro, lógico, es lo más adecuado, pero siempre es un tema económico. Por eso es que la mayoría lo que hace es colgarse de la iluminación comercial. Lo ideal es que sí, pues tengamos un circuito independiente, pero eso va a generar un cableado paralelo o un segundo cableado, mejor dicho, ¿no? Pero sí es recomendable. A ver, otra pregunta de Cisco. Nuevamente Isidro Céspedes. En oficinas donde es más conveniente instalar las luminarias empotradas en el techo, el cielo raso o en pared para evitar deslumbramiento. Hay modelos que tienen mejor iluminación en techo y tienen una apertura mejor. Hay modelos que lo puedes colocar en pared que también te ayudan, pero generalmente más hecho porque tiene mayor apertura de luz. Entonces continuamos de repente con algunas preguntas mediante Facebook Live. Nos consulta Ronald Eder. ¿Cuántas luces de emergencia se instalan por área o espacio por metro cuadrado? ¿O en qué sitios deben ir las ubicaciones según norma? ¿Cuál es la mejor opción? Generalmente es de acuerdo al flujo luminoso que te dan los equipos. Más o menos una data es de 7 a 8 metros por cada luz de espacio. Continuando con otra pregunta de Facebook Live, Joshua García nos pregunta, para efectos de cálculo, ¿las reflectancias de la arquitectura inmobiliaria se mantienen o deben colocarse?
Disculpa, ¿me repites la pregunta? No te escucho. Te pregunto, te repito, a ver. Joshua García de Facebook Live nos consulta. Para efectos de cálculo, me imagino que para verificar el tema de diálisis, ¿las Ajá. reflectancias de la arquitectura inmobiliario se mantienen o no deben colocarse? No, se mantienen. Si tú las colocas, o sea, se mantienen, ¿no? Si tú pero si las quieres mantener, ¿por qué me consulta eso? O sea, tiene que mantener. Claro, dentro para la verificación, en realidad, Claro. para acoplar un poco a la respuesta, dentro de cuando hacemos la verificación a través del programa Dialux, en realidad las hacemos en las rutas de evacuación, ¿no? Que son las rutas por donde se van a desplazar las personas a la hora del siniestro. Mayormente estas rutas de evacuación son zonas libres, entonces los cálculos se hacen No sobre estas afecta. zonas libres, ¿no? No afecta en realidad el mobiliario que se Claro. pueda encontrar dentro del mismo espacio, ya que no estás utilizando esa zona de evacuación, ¿no? Entonces Claro. no se consideraría en este caso. Solamente se considera la altura de donde se va a encontrar instalada la luminaria de emergencia. Bueno, Gise, creo que esas serían todas las preguntas. Al final de la exposición seguimos con el resto de preguntas para poder absorberlas. Te doy paso para que puedas Ya. continuar con tu presentación. Gracias. Listo. Gracias. A ver, vamos un poquito con el tema de mantenimiento. Esto es básicamente mantener una luminaria que tiene bastante robustez. En el caso de Coles, nosotros tenemos una vida útil de los equipos de 8 a 10 años. Entonces, lógicamente, nuestro objetivo va a ser llegar a esos 10 años. Vamos a prolongar la vida de nuestros equipos, ¿no? Y para ello vamos a hacer inspecciones, vamos a hacer correctivos, vamos a hacer preventivos, ¿no? Para poder reducir la probabilidad de fallos de nuestros equipos, ¿no? Dentro del mantenimiento tenemos la inspección, ya sea el propietario o el usuario va a tener una persona encargada para el tema de la inspección, que es algo visual, no es, es algo externo. Entonces lo que va a hacer es comprobar mensualmente o trimestralmente el funcionamiento de los equipos y va a hacer una descarga cada 3 meses para que se confirme el cumplimiento de la autonomía, ¿no? Y todos los datos van a ser colocados en una lista, en un checklist, para nosotros tener un control adecuado de los equipos. Luego tenemos el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Este mantenimiento preventivo se hace anualmente, se recomienda anualmente. Hay ciertos equipos que por el ambiente donde se encuentran los pueden realizar cada 6 meses o cada 2 años, ¿no? Esto va a ser en función al ambiente donde se encuentren, pero se recomienda que sea anualmente. Después del preventivo vamos a poder realizar correctivos y antes del preventivo, en una inspección, podemos de repente hacer algunos ajustes en nuestros equipos para que no lleguemos a un correctivo, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos de equipos que no han mantenimiento durante 4 o 5 años, o porque, por ejemplo, no son los adecuados en este caso, cuando están a la intemperie, en lluvia. No es un equipo metálico el que debe ir, no debe ir un equipo plástico, un equipo con revestimiento de fibra de vidrio, ¿no? Y tenemos acá equipos con corto, equipos con problemas por no hacer una inspección, un mantenimiento, baterías totalmente destrozadas por el tema de la corrosión interna de los equipos. Instalaciones muy en mal estado, como verán, ¿no? Entonces, todos estos pequeños detalles se pueden ver en una inspección diaria, mensual, dependiendo de cómo la quieran llevar, ¿no? Esto fácilmente se detecta y se corrige, eso también. Entonces, todo ello hace que nuestros equipos tengan mayor durabilidad. Ahora vamos con el portafolio de Colf. Para industria tenemos algunos modelos bastante robustos. Este es industria básica. Tenemos el modelo T2002 LED, es un equipo
de 1300 lúmenes, de 8 watts por faro. Los faros son totalmente dirigibles. Tenemos 2 años de garantía por todos los equipos Colt. Este equipo trae un test de prueba. Tiene 3 LEDs, uno para carga, uno para 220 y uno para descarga. Un equipo que trae un enchufe. Ese es uno de los que les comentaba, que lo hacemos por temas de mantenimiento. Los pueden colocar ya sea adosados o encima de una base. Tiene un alcance de 200 metros cuadrados a un lux. La carga es de 24 horas. Tenemos netamente LEDs. Todos nuestros equipos ya están siendo LEDs. Ya no trabajamos con halógeno. Todos son luz blanca. Este equipo, acá está el tipo. Lo pueden ver, el tipo autónomo no permanente. Quiere decir que este equipo al corte se va a encender, ¿no? Es un equipo no permanente. Y la aplicación, cuando la estuvimos viendo en las herramientas anteriores, cumple la función de evacuación, de antipánico y de trabajos peligrosos, ¿no? También cumple con toda la normativa. Todos nuestros equipos están bajo normativa IEC europea. No tenemos certificación UL porque es certificación americana. Trabajamos con certificación europea. Luego tenemos el modelo ET2001 LED, que es físicamente, el modelo anterior, solamente que este tiene mayor flujo luminoso, 2600 lúmenes, 13 watts por cada faro, también son dirigibles, tienen igual 2 años de garantía, tiene exactamente las mismas características que el primero, y la única diferencia es que el flujo luminoso es mayor, la superficie iluminada también es mayor, es a 550 metros, esta es medida a un lux, no a 10. Y tiene el consumo de 13 watts, ¿no? Esta podría reemplazar a una de 50 watts en halógeno o 65 watts en halógeno. Luego tenemos el modelo ET2000 SLED, que tiene las mismas características que el anterior en cuanto a flujo luminoso y en cuanto a consumo en watts, pero cambia el gabinete. Este es un gabinete IP56, los anteriores eran de interior IP42. Este equipo tiene 550 metros, también igual a un lux, ¿no? Como les decía, las características en cuanto a flujo y a consumo son igual que las anteriores, y nos va a diferenciar porque este tiene una mayor protección, es un IP56 para lo que es exterior y para lo que es lluvia. Luego tenemos un KC2000E, que es un equipo IP42 con de acero con pintura electrostática, tiene las mismas características que el primero, el ET2002, el segundo, el ET2001, y la diferencia es que el flujo luminoso es mayor, hablamos de 4000 lúmenes en fotometría, 18 watts por cada faro en consumo y 800 metros de iluminación o de flujo luminoso a un lux. Igual también 2 años de garantía, tiene el test, tiene su toma corriente, los faros son dirigibles y también cumple la misma función de evacuación, antipánico y trabajos peligrosos. Luego tenemos el modelo KC2000 Inox, el único modelo inoxidable que tenemos actualmente. Es un equipo de 6500 lúmenes, tiene una superficie iluminada, ahí es mayor. Para trabajos peligrosos, sí, 120, y para a un lux es 980 metros cuadrados, ¿no? Tiene una batería 12 voltios, 26 ampere-hora, es una batería grande que nos permite tener una autonomía de 5 horas, también 2 años de garantía. Esta cumple un IP65, es bastante pesadita, pero es básicamente para lo que es industria pesada, manufactura, temas de laboratorios, ¿no? Entonces nos permite tener una mayor protección que nuestros equipos. Los LEDs son de 28 watts por cada uno.
y es nuestro único modelo en acero inoxidable, ¿no? Luego tenemos el modelo más robusto de todo el portafolio Colt, el modelo KC2559 LED y el modelo KC2559 LED Vibram. La única diferencia entre uno y otro es que el Vibram se va a utilizar para sistemas de alta vibración, pero las características son exactamente las mismas. Cuenta con un gabinete en marca Rital que tiene revestimiento de fibra de vidrio bastante robusto. Los faros son de 36 watts por cada uno. Hablamos de 7.000 lúmenes, 3.500 lúmenes por cada faro, y tiene un área de cobertura de iluminación de 1.250 metros, y para lo que son trabajos peligrosos, 170 metros cuadrados, ¿no? Este equipo trae dos iluminadores para carga y para 220. También viene con su enchufe para temas de mantenimiento, trae impulsador de prueba interno, es dirigible también, los faros son dirigibles, y este cumple un similar a un NEMA 4X. También es bastante pesada, pero este equipo, por ejemplo, lo tenemos con minas, los tenemos con empresas de acero, tenemos bastante acogida con lo que es minería, ¿no? Minería para lo que es tajo abierto. Cerrado también para el caso de los lugares confinados. Luego tenemos el modelo antidefragante. Es el único modelo que tenemos que cumple la certificación X. Este equipo actualmente ya nos está viniendo con un LED, con una tira LED, perdón. Este modelo es un modelo combinado. Hablamos de la clasificación entre permanente, no permanente y combinado. Ya está viniendo actualmente para este año con una sola tira, porque lo hemos sacado del portafolio el combinado. Este es un equipo para lo que es sistema de gas, una protección IP67, tiene batería de níquel cadmio, 5 watts de consumo y 300 lúmenes para un área de 800 metros. Luego tenemos un ingreso a mediados del año pasado del modelo Nova LED, que es un modelo para lo que son ambientes con bastante frío, hasta menos 40 grados, para lo que es área de congelados. También tiene 2 años de garantía, la batería de níquel cadmio, tiene una protección de IP66 a un IK08 para resistencia a golpes. Acá está la temperatura, menos 20 a menos 40 grados. Tiene un flujo luminoso de 435 lúmenes. También cuenta con su fotometría. Y este equipo también lo podemos ver para aplicaciones en evacuación, en antipánico y señalización. Quiere decir que a este equipo yo puedo colocarle un sticker de salida de emergencia, los adhesivos, y me cumple la función de señalización, que no va a ser una señalización permanente, sino va a ser una señalización no permanente. Luego tenemos el modelo Big LED, que es señalización, ¿no? Señalización, que son a pedido estos modelos porque no los estamos teniendo de stock. Este modelo es el más grande, de 58 por 28, tiene 3 horas de autonomía, y ustedes pueden ver toda la variedad de pictogramas que podemos ofrecer: salidas, flechas, en inglés, puertas, salidas, ¿no? Es decir, el pictograma puede ser a solicitud del cliente. Su consumo es de 10 watts y trae su accesorio para poder instalar. Luego los cicletes para lo que es inoxidable y T65, tiene un consumo de 7 watts, 3 horas de autonomía también, y lo mismo que el anterior, podemos cambiar el pictograma de acuerdo a la solicitud que necesiten. Ahora pasamos a lo que es el portafolio de oficinas. El modelo que es el más demandado, el modelo Duo LED. Este modelo es IP42, tiene 2 faros dirigibles,
de 1 watt cada uno, cada consumo de 1 watt, y tiene 150 lúmenes y 40 metros de superficie iluminada. Tenemos el modelo planísimo. Es un modelo que básicamente lo llevan para museos, para salas de conferencia, ¿no? Que es bastante, que no se puede ver a simple vista, ¿no? Bien decorativo, ¿no? 6 watts, 220 lúmenes, 60 metros cuadrados. Igual le podemos colocar un pictograma para lo que es salida de emergencia y nos da la función de una señalización, porque por temas ecológicos no quieren que una luz de emergencia esté prendida todo el tiempo, no consumiendo, porque en permanente se está consumiendo por estar prendida. En el caso del planísimo o una Nova LED o una Euro 6, podemos colocarle un pictograma adicional que es la mica adhesiva y se convierte en un señalizador. El modelo estilo también igual tiene un accesorio para lo que es salidas, el convertirse en un señalizador o directamente, ¿no? Este modelo viene en 3 versiones, en 60 lúmenes, en 180 lúmenes y en 370 lúmenes. Son 3 flujos diferentes, es el que más se adecua para techo y tenemos una mejor apertura de luz, también 2 años de garantía, y este nos va a servir, como decíamos, en aplicación de señalización, antipánico y evacuación, que no nos va a servir para trabajos peligrosos como el primer portafolio. Luego tenemos el modelo Euro 6. Este viene en 2 versiones, Euro 6 de 100 y de 100 lúmenes y Euro 6 de 300 lúmenes. Este modelo es IP65 para exteriores, para lluvia, también 2 años de garantía, tiene una resistencia a golpes de hasta el más alto IK10, ¿no? Es un equipo bien versátil, lo pueden usar como ven ahí, con señalización, puede ser para exteriores, puede ser para interiores, tiene varias funciones. Tiene 3 horas de autonomía para 100 lúmenes y 1 hora de autonomía para 300 lúmenes. Acá está el de 300, lo único que cambia es el flujo luminoso, que es mayor, y la autonomía. Luego tenemos el modelo Deutsche LED, que es una señalización en IP42, que es el más estándar para lo que es salidas de 20 por 30. El pictograma también se puede variar de acuerdo a lo que necesite el cliente. Viene para instalar en pared, en techo o colgante, cualquiera de las 3 opciones. Igual todas las baterías traen la garantía que les comentaba de los 4 años de vida útil por ser fabricantes y cumpliendo la norma técnica privada. Luego vamos al tema del ejemplo que le estábamos comentando al inicio. Acá tenemos el plano de panadería. Vamos a hacer unos alcances, por ejemplo. Vamos a dar unos alcances, perdón. Para seleccionar la luz, que vamos a hacer en primer lugar, definir la luz, pero según el funcionamiento, según la aplicación, vamos a tener que ubicar las salidas en nuestros planos, ¿no? Salidas, recorrido, ¿no? Entonces vamos a verificar exacto si se va a colocar en pared, en techo, si vamos a suspendernos. Tenemos que hacer muchas y todas estas preguntas antes de seleccionar o pedir o cotizar luces de emergencia. No vamos a revisar los puntos realmente para que sea más práctico la evacuación y no tengamos al corte de decir no, acá no funciona, no, acá no hubo la luz y al final tengamos que lamentar lo sucedido, ¿no? Luego tenemos la altura, la función, seleccionar si es industrial, si es de oficina, si es exterior, si es interior, y cómo vamos a comprobar el diseño, el flujo con el Dialux, ¿no? Este es el área de panificación de una planta. Ahí vemos el recorrido que tenemos para nuestra ruta de evacuación, cómo lo vamos a realizar. Aquí escogimos el modelo ET2000 SLED por temas de polvo, lógicamente al tener polvo en toda el área. Este equipo es
muy adecuado por tener protección IP56, por tener un buen flujo luminoso y porque nos va a ayudar a dirigir todas las áreas y el recorrido. Para eso, lógicamente, vamos a tener que ver los primeros puntos: altura, qué modelo, aplicación, cómo lo vamos a ubicar, ¿no? Entonces, todas esas preguntas nos tenemos que hacer antes de escoger un modelo, ¿no? Hacer también las pruebas, tanto en el Dialux o también se puede hacer con un equipo en planta, ¿no? Para ver la luz real, si es que lo necesiten. Acá vamos a colocar en el Dialux la ubicación que podamos tener, acá están las cantidades, ¿no? Acá, por ejemplo, acá hay 1, 2, 3, continúan el recorrido 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Aquí, en ese espacio. Vamos a ver nuestros cruces en ambos y la altura a la que le hemos colocado, que es 2,80 metros. Lógicamente, hemos escogido la ET2000S que les comentamos, ¿no? En esta área son 10 luces. 12, oh, ya. Y acá está la iluminancia que vamos a colocar a un lux, ¿no? La área de panificación. Acá tenemos las zonas y tenemos la media que es mayor a un lux. 6, 7, 9, 6, ¿no? Lógicamente, si tenemos menos cantidad va a bajar a un lux, pero al hacer el cálculo nos damos cuenta que la visibilidad está muy bien y no podemos, o sea, si le bajamos, lógicamente vamos a tener espacios oscuros, ¿no? Listo. Gracias por compartir tus conocimientos. Bueno, damos entonces opción a poder continuar con las preguntas finales de nuestros participantes. ¿Te parece que te voy leyendo algunas para que nos puedas ayudar respondiendo a estas consultas? Por ejemplo, Joel Flores nos pregunta, se ve que en algunos casos las baterías no duran 4 años. ¿Qué cuidados o pruebas periódicas se deben hacer para conservar las baterías de las luces de emergencia? Eso va a depender del fabricante, porque no todos los fabricantes te van a confirmar que la batería que tienes te va a durar 4 años. O sea, tú puedes comprar una luz que te vale $10 y una $100, entonces lógicamente vamos a ver ahí que la batería que te están vendiendo, la de $10, es una batería de prueba. Ahora, los cuidados que tú tienes que tener si es que compras un equipo que sí te están confirmando que te va a durar como mínimo 4 años, es lógicamente la inspección, la revisión, el mantenimiento anual, la descarga trimestral. Entonces, todos los puntos que expliqué a partir del mantenimiento, ¿no? Inspección, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Perfecto. Tenemos otra pregunta, a ver, de Alves Nova. Sí. Nos dice, ¿en un expediente se deben adjuntar el cálculo lumínico del sistema de alumbrado de emergencia o no es necesario? Eso va lo que pasa es que los expedientes a veces los jalan de años y años, incluso hasta ahora todavía siguen pidiendo halógena, entonces es muy difícil hacer ese cambio. Ahora, si uno como de repente puede hacer los cambios, sí, yo sugiero que sí, porque muchas marcas no te dan ese dato del flujo luminoso, no te dan la fotometría, entonces sí sería bueno que podamos anexar ese dato, ¿no? La fotometría, o que sea uno de los requisitos dentro de lo que te piden, que sea un requisito el dato fotométrico. Perfecto. Seguimos con la siguiente pregunta. Marcos Alfredo nos consulta, ¿puede llevarse el tomacorriente y conectar directamente a los conductores en un circuito independiente? Claro, si es un circuito independiente, claro, sí, porque te va a pedir que cuando tú vayas al tablero y tengas una llave que indique luces de emergencia y tú quieras hacer la prueba o algo, bajas, automáticamente va a encender. Tú puedes obviarlo si tienes un circuito independiente. Seguimos con la siguiente pregunta. Hace Manuel Palomino.
¿Hay que hacer algún cálculo lumínico para escoger la luminaria de emergencia apropiada o basta considerar las especificaciones del producto y la norma? ¿Me repites, por favor? No estoy escuchando bien. ¿Hay que hacer un cálculo lumínico para escoger la luminaria de emergencia apropiada o basta considerar las especificaciones del producto y la norma? Puedes hacer ambas cosas si ya tienes, digamos, una línea por la que tú ya vas a ir, o sea, ya tienes tu ruta de mantenimiento, ya tienes el área, ya tienes la altura. Entonces, lo único que vas a hacer de repente a través del Dialux es comprobar lo que en un inicio ya escogiste, ¿no? Básicamente es que te dé un lux o que te dé 10 lux. Lo ideal es que se haga la comprobación a través del Dialux, si es que es un sitio nuevo o vas a hacer una nueva instalación, ¿no? O un nuevo, o una ampliación, ¿no? Lo ideal es que compruebes con el Dialux lo que tienes actualmente. Ahora, si ya tienes el plano, la ruta de evacuación, los puntos y toda la data acerca de este equipo, puedes hacerlo también así, directamente. Perfecto. A ver, seguimos con otra entonces. Miguel Muchica nos consulta. Para una sala donde se ubica solamente el grupo electrógeno tipo diésel, ¿es necesario colocar una luminaria de emergencia antiexplosiva? Claro, donde hay todo lo que es gas, combustible y sobre todo porque es un equipo que va a depender, que lo va a hacer dependiente de otros, sí es necesario colocar. Nosotros hacemos instalaciones en lo que es grupos electrógenos, en lo que es estaciones de servicio, incluso así sea mínimo, el tema del combustible necesita una luz de emergencia. A ver, seguimos con otra consulta. Nos pregunta nuestro amigo, a ver, Jesús Sánchez. ¿Tienen modelos más livianos como para oficinas y comercio? Claro, sí, nuestro portafolio es muy reducido en cuanto a lo que es oficinas, pero hay modelos que se adecúan a lo que es este comercio. Siguiendo con otra pregunta, nos dice Pedro Temple, ¿el nivel mínimo para validar la instalación es A10 o un lux? A un lux, por norma internacional. O sea, lastimosamente nuestra norma, la 759, está adaptada a la internacional, por lo tanto nos permite poder trabajar a un lux o a 10. Para acoplar un poquito a la respuesta que acabas de dar, Gise, verdaderamente, ¿no? La norma peruana, que es derivada de la norma internacional, nos pide como requisito mínimo tener 10 luxes a la hora de poder hacer la verificación mediante el Dialux. Pero al hacer la verificación mediante de 10 luxes, en realidad sale mayor cantidad de equipos, ¿no? Que esto también va a depender mucho del tema del presupuesto que pueda tener la empresa. Entonces, hay la viabilidad de poder trabajar mediante un lux, de poder avalarnos mediante la norma técnica internacional que podemos hacerlo porque no habría ningún problema ante INDECI y poder hacer la verificación de un lux, pudiendo así también reducir el tema de equipos y ahorrando un poco en presupuesto, ¿no? Pero cumpliendo con lo necesario para poder hacer la evacuación a la hora que se necesite, ¿no? Claro, el mínimo siempre va a ser un lux que nos va a permitir visualizar la salida, ¿no? Las rutas de evacuación. Muy pocas, lastimosamente, la norma técnica K10 lux no se cumple, ¿no? Es muy poco porque demanda, como dices, más presupuesto, más luces, más cableado, más personal, ¿no? Entonces, todo eso es más costoso. Entonces, lo que hacen las empresas es abocarse a la internacional, que es un lux. Bueno, siguiendo, igual con otras preguntas, Gisela, nos consulta Luis Alberto Falla. Nos dice, no me queda clara la altura de la luz de emergencia. ¿Va en función a qué? Ya, la luz de emergencia va en función a la necesidad. Si tú estás en una oficina, lo mínimo, o sea, si no tienes un techo muy alto, lo mínimo va a ser 2 metros, porque eso te dice el Código Nacional Eléctrico. Lo recomendable es 240. Ahora,
Si tú estás en una industria donde vas a trabajar o en un almacén donde vas a trabajar paletizado, empresas de metalmecánica donde tienen fajas corredoras, o sea, vas a tener que hacerlo más alto, ¿no? Vas a tener que colocarlo de repente a 5 metros, a 10 metros, o colocarlos en tijeral, o bajarlos desde el techo, porque está en función al uso que tú puedes dar, no, perdón, a la evacuación. Si es en un almacén, definitivamente tienes que colocarlos bajando de techo, porque no puedes colocarlo en los racks, te va a dificultar el paletizado, como te explicaba en la oficina igual, ¿no? En la oficina es, si tienes un techo muy bajo, a 2 metros, y lo recomendable es 2,40 para exterior en industrias, lo puedes colocar a 3 metros, a 5 metros, y siempre va a depender del ambiente que tengas alrededor, porque puedes romper la luz o puedes instalarla equivocadamente en un sitio donde no es el adecuado y siempre tienes que revisar tu ruta de evacuación, por dónde vas a pasar y qué objetos tienes que sortear al momento de evacuar. Entonces, la altura va a estar en función al ambiente que tengas y a la necesidad que tengas. Sí, es correcto, como decías, ¿no? En realidad, la instalación va a depender mucho del tipo de función de trabajo, de la tarea, en realidad que se haga dentro del espacio, ¿no? Hemos tenido incluso ocasiones de clientes de que han tenido que instalar las luces suspendidas, bueno, en el techo, porque tienen anaqueles muy altos donde pasan los montacargas y lamentablemente no los pueden poner en la pared porque al transcurrir, al pasar los montacargas se pueden llevar las luces, ¿no? Y romperlas y, bueno, ya no cumplirán con la función. Entonces, en realidad va a depender mucho más del tema de la tarea que se pueda llevar a cabo dentro del espacio, ¿no? Y en base a eso también vemos cuántas luminarias se van a necesitar, ¿no? Ya que la altura máxima es 3 metros, si no me equivoco, ¿no, Gisela? Dentro de un ambiente. En industrial mínima 3, claro, mínima es, sí. Claro, si lógicamente tu ambiente es bastante producción, vas a tener la tarea, como dices, sí, siempre vas a tener que ver qué ambiente tienes, si es un ambiente muy movido de producción, no vas a poder instalarla en pared, entonces todos esos agentes siempre vas a tener que tener en cuenta al momento de instalar, ¿no? Y las alturas siempre van a ser diferentes, pero la mínima en cuanto a lo que es oficina siempre va a ser 2 metros, la recomendable 2,40 hasta 3 metros. Bueno, siguiendo ya con las últimas dos preguntas, Gisela, vamos a responder una también del Facebook. Nos indica Juan Carlos Ramos. ¿Afectarían a las luces de emergencia si hay una sobrecarga o cortocircuito del suministro eléctrico? Hay luces que sí se afectan, sí se afectan. En nuestro caso no se afectan porque tienen una protección interna. Lo único que podría pasar es que se rompe el fusible, que es la primera protección que tiene, o a lo mucho que se pueda, de repente por ahí, algún dispositivo que sea fácil de reemplazar. Pero siempre tenemos la protección del equipo, ¿no? Como dice, si hay algún tema de cortocircuito o algo, el equipo va a estar en función. Bueno, ya dice, ya con la última pregunta, nos las hace Luis Alberto Camacho, nos dice, ante una visita de INDECI, ¿levantarían como una observación el interruptor on-off y el enchufe? Ahí hay siempre una respuesta sí y no, porque muchos supervisores de INDECI aceptan este tipo de interruptores que tengan on-off y también los enchufes, aunque ya en la última versión que he podido ver de las visitas de INDECI ya están pidiendo que sean directas, que no tengan el tomacorriente. Eso es en el caso de lo que es domiciliario, oficinas, centros comerciales, ¿no? Que sea directo. No hay digamos, una norma, un reglamento muy estricto que diga que los interruptores on-off no están siendo afectados, porque inicialmente la norma no ha sido actualizada. Por ejemplo, la norma técnica sigue estando con lámparas halógenas, con ampolletas que tienen, digamos, otro tipo de uso. Entonces, por eso es que hay esa respuesta de que sí y no, ¿no? Pero la idea es actualizarnos y estar enfocados ya a temas de actualidad, ¿no? De que ya no vamos a usar halógeno, ya no vamos a usar interruptores,
porque la norma te lo está indicando, ¿no? Todavía quedan algunos rezagos de que sí lo aceptamos, interruptores on-off, pero esos interruptores son básicamente para, de repente, lugares básicos, oficinas pequeñas, ¿no? Entonces, siempre va a ser cambiante este tema, ¿no? Esperemos que salga ya un reglamento oficial que nos diga que no se aceptan este tipo de equipos, ¿no? Hay marcas similares a Colt que no traen estos interruptores, ¿no? Y son parte de la norma técnica que trata de que ese reglamento salga lo más pronto posible, ¿no? Y que no tengamos ese tipo de que cuando haya la visita al final me la aceptan y ya me la aceptaron, entonces ya no compro otra y así paso, y luego cuando haya el corte vienen los problemas. Entonces la idea es que el reglamento salga pronto, ¿no? Claro. Bueno, Gise, creo que esas serían todas las preguntas que vamos a poder responder el día de hoy, en la sesión de hoy. Lamentablemente nos gustaría contestar las que están todas en ambos chats, pero por temas de tiempo no lo vamos a poder hacer. Bueno, y ya con esto creo que podríamos dar terminado la conferencia del día de hoy. Muchas gracias nuevamente, Gisela, por compartir todos tus conocimientos acerca de la iluminación LED de emergencia para lo que son oficinas, industrias y minería. No sé si quisieras decir tus últimas palabras para terminar con la transmisión. Sí, bueno, agradecer a todos su tiempo para conectarse aquí con nosotros, para compartir un poco el tema de lo que es iluminación de emergencia. Estamos para cualquier consulta a través de Belleza. Si necesitan alguna, de repente, apoyo adicional, también ahí lo pueden escribir al chat, al Facebook, ellos a través de su comercial. De verdad, les agradezco infinitamente el haberse conectado. Esperemos volvernos a conectar en otra oportunidad y muchas gracias. Gracias, Iris. Gracias, Gisela. Muchas gracias a todos los asistentes de esta conferencia del día de hoy, en la sesión del segundo webinar de luces de emergencia. Comentarles que estaremos enviando un correo electrónico a todos los participantes que se quedaron hasta el final y se pudieron registrar mediante Cisco Webs y han podido llenar también el formulario que les ha pasado internamente en marketing. Al término de esta semana de iluminación, que es la próxima semana, le estamos enviando vía correo la constancia de participación de cada webinar de acuerdo a la asistencia. Y claro que también vamos a poder compartir los PTTs de todas las presentaciones que estamos dictando. Recuerden también que, bueno, todas estas webinars van a quedar grabados y van a ser subidos a nuestro canal de YouTube de Belleza para que los puedan ver más adelante si gustan también. Igual, si tuvieran alguna consulta adicional o quisieran algún tipo de asesoría a través de nuestros especialistas, a través de la unidad de iluminación de Belleza, nos pueden escribir a cualquier tipo de medio, ¿no? A través del correo corporativo, a través de un WhatsApp o a través de los correos. Y estamos gustosamente para poder ayudarlos en cuanto a cualquier requerimiento o a cualquier proyecto que puedan tener a la mano, ¿no? Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por su atención. No se olviden que el lunes 25 seguimos con el siguiente webinar, el tercer webinar denominado Diseño de Iluminación LED para Industria. No se vayan a olvidar que comenzamos a las 6 y nada, muchas gracias a todos nuevamente por su atención y hasta una nueva oportunidad. Hasta el lunes. Muchas gracias a todos. Gracias, Gisela. Una aclaración, un ratito. Sí. Hay una pregunta que me hicieron sobre los kits de emergencia. Me parece que dije que era permanente, es no permanente, porque se va a activar recién al corte de la luz, ¿no? Lógico, el kit. No. Perfecto, gracias por la aclaración, Gisela. Muchas gracias entonces y nada, nos vemos hasta el lunes. Gracias a todos. Hasta luego.